En el día de hoy vamos a aprender cómo analizar la transferencia de calor en un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Los objetivos de la práctica de laboratorio con la cual pretendemos alcanzar dicho fin son calcular la razón de transferencia de calor en un intercambiador de calor de tubos concéntricos, operando en los arreglos paralelo y contraflujo, y además analizando el papel del caudal sobre la transferencia de calor en cada uno de estos arreglos. También pretendemos determinar la eficiencia de este intercambiador junto con el factor de ensuciamiento de este. Esto va a quedar más claro puesto que hemos previsto explicar unos breves fundamentos teóricos para nombrar cómo es posible alcanzar dichos objetivos. Primeramente, es necesario saber que calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperaturas. Es decir, calor es netamente energía que se puede transferir como resultado de una diferencia de temperaturas. O sea, calor es energía. Pero nosotros en ingeniería estamos interesados en conocer la rapidez o razón con la cual podemos transferir esa energía. De esto se encarga la transferencia de calor. Esta imagen es un poquito ejemplificadora de lo que queremos. Tenemos una soda a 25 grados Celsius en un ambiente que también se encuentra a 25 grados Celsius. Aquí no habrá transferencia de calor, pues no hay una diferencia de temperaturas entre la soda y el ambiente que la rodea. En cambio, cuando la soda estuviere a 15 grados Celsius y el ambiente a 25, sí existiría una transferencia de calor entre el ambiente y la soda, puesto que hay una diferencia de temperatura. Lo mismo sucede si disminuimos más la diferencia de temperatura. Entonces podemos observar que para este caso la velocidad de transferencia de calor es 8 joules por segundo, mientras que en este caso es de 16 joules por segundo, de lo que se concluye que mientras mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor transferencia de calor existirá. Nosotros en esta práctica vamos a centrarnos en el análisis de un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Estos intercambiadores comprenden los mecanismos de transferencia de calor de convección y conducción, los cuales estaremos detallando más adelante. Principalmente este tipo de intercambiador consiste en un tubo dentro de otro, siendo que por cada tubo circula un fluido caliente y un fluido frío, indistintamente por cada uno de los tubos, dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces, como pretendemos alcanzar tres objetivos, vamos a explicar cómo podremos alcanzar cada objetivo. El primero era determinar la razón de transferencia de calor. Entonces tenemos que la primera ley de la termodinámica plantea que la velocidad de transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío. De tal manera que tenemos estas dos ecuaciones con las cuales podemos cumplir este objetivo. Esta primera expresa que el flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperatura, siendo este el caso del fluido frío, va a ser igual a la razón de transferencia de calor. O la segunda también expresa lo mismo pero para el fluido caliente. Los subíndices C y H se refieren a los fluidos frío y caliente, y esto indica el gasto de masa, el calor específico, la temperatura de salida y la temperatura de entrada. Ahora, por definición y para aprovechar esto para algo que vamos a hacer más adelante, se define el concepto de razón de capacidad calorífica como el gasto de masa multiplicado por el calor específico. Esta es para el fluido caliente y esta es para el fluido frío. Ahora, analizando este concepto, tenemos que esto representa la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de la corriente en 1 grado Celsius. En vista de que ese es prácticamente el concepto de capacidad o calor específico. Y al multiplicarlo por el flujo másico ya se hace solamente necesario analizar el 1 grado Celsius, del cual hace aumentar la temperatura. Entonces, si la razón de capacidad calorífica es grande,
habrá un cambio pequeño en la temperatura. Y si es pequeña, habrá un cambio grande en la temperatura. No mecanicemos esto. Vamos a analizarlo un poco. Estamos diciendo que razón de capacidad calorífica es la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de la corriente en 1 grado Celsius. O sea, que si tengo una razón de capacidad calorífica grande, voy a requerir gran velocidad de transferencia de calor para cambiar la temperatura en 1 grado Celsius. Voy a requerir más energía. Mientras que si la tengo pequeña, voy a requerir una cantidad pequeña de energía para lograr aumentar la temperatura de la corriente en 1 grado Celsius. Es por esto que cuando la razón de capacidad calorífica es grande, el cambio de la temperatura será pequeño, mientras que cuando es pequeño el cambio en la temperatura será grande. Este concepto lo vamos a aprovechar para alcanzar nuestro segundo objetivo, que es determinar la eficiencia del intercambiador de calor. Que por definición sabemos que se define como la razón de transferencia de calor sobre la razón de transferencia de calor máxima posible. En este numerador tenemos la razón de transferencia de calor, que la podemos calcular con las ecuaciones que hemos mostrado en la diapositiva anterior. Pero ¿qué es esto de máxima razón de transferencia de calor? Pues esto es la razón de transferencia de calor más alta que yo podría alcanzar en un intercambiador de calor. Más alta hasta el punto de que es ideal, porque es imposible de alcanzar, a menos que la longitud de nuestro intercambiador sea infinita, que no es este el caso. Entonces, les decía que necesitábamos el concepto que hemos explicado anteriormente. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo yo alcanzar ese Q máximo? Cuando el fluido frío se calienta hasta la temperatura de entrada del fluido caliente, o cuando el fluido caliente se enfríe hasta la temperatura de entrada del fluido frío. Parece que el concepto que hemos dicho anteriormente no tuviera mucha relevancia, pero vaya que sí la tiene, pues ese calor máximo, como lo hemos mencionado en este pequeño enunciado, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura de entrada del fluido caliente y la de entrada del fluido frío, porque esa va a ser la condición que necesito para alcanzar la mayor transferencia de calor, que ese sea mi delta de temperatura. Y este Cmin es la razón de capacidad calorífica mínima, pues como habíamos dicho anteriormente, mientras más grande sea, más pequeña voy a tener la transferencia de calor. Entonces, si mi razón de capacidad calorífica de las dos que tengo, elijo la mínima y la multiplico por esa diferencia de temperatura, obtendré la transferencia de calor máxima posible, más allá de que sea ideal o de que solo se logre en intercambiadores de calor de longitud infinita, pero me va a servir para calcular la eficiencia de mi intercambiador de calor, el cual es nuestro segundo objetivo. Ahora, para el tercer objetivo, que es determinar el factor de incrustación o ensuciamiento, como también se le conoce, debemos tener en cuenta ¿qué es esto? Pues bien, vamos a detallarlo un poco. El rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo como resultado de la acumulación de depósitos sobre la superficie de transferencia de calor, pues en muchas ocasiones los fluidos entran sucios, entran con impurezas que se depositan en nuestros intercambiadores, que al final afectan nuestro rendimiento. Pues bien, el efecto neto de estas acumulaciones sobre la transferencia de calor es conocido como factor de incrustación y es una medida de la resistencia térmica introducida por la incrustación, pues no va a funcionar de igual manera el intercambiador de calor si se encuentra limpio a si se encuentra sucio. Entonces va a suponer una resistencia al intercambio de calor. Vamos a detallar esto un poquito más. Aquí tenemos un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Supongamos que por el tubo interno fluye el fluido caliente y por el tubo externo fluye el fluido frío. Es
Les había comentado anteriormente que estos intercambiadores de calor operan utilizando los mecanismos de transferencia de calor por conducción y por convección. ¿Por qué? Porque la conducción se presenta cuando hay un fluido que interactúa con una superficie sólida. En este caso tenemos el fluido interno y el fluido externo interactuando con las capas del intercambiador de calor. Entonces ahí podemos observar el fenómeno de convección, mientras que la conducción se da por difusión a través primordialmente de sólidos, pero también se puede dar en líquidos. En este caso vemos cómo este intercambiador va a transferir calor por las paredes de sus tubos, de tal manera que vamos a tener transferencia de calor desde aquí hasta este punto, aunque esta capa de acá por lo general está perfectamente aislada, de tal manera que no se retire calor hacia el ambiente, sino que se aprovecha al máximo la diferencia de temperaturas para alcanzar los objetivos que tenemos nosotros con nuestro fluido. Pero bien, veníamos hablando de las resistencias. Pues en este punto vamos a tener una resistencia convectiva, la cual se puede calcular por esta expresión, 1 sobre HI por A sub I. Ya vamos a explicar quién es HI y quién es A sub I. En la pared vamos a tener una resistencia conductiva, que la hemos denominado como R pared. Y sobre esta parte de acá también vamos a tener una resistencia convectiva, que se calcula de igual forma que la primera, pero ahora en vez de I utilizamos los subíndices O para denotar que es de la parte externa. Además, por definición sabemos que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre U por A, donde U es el coeficiente global de transferencia de calor y A es el área de transferencia de calor. Entonces esto también por definición va a ser igual a U sub I por A sub I, y también va a ser igual a U sub 0 por A sub 0. Esta igualdad siempre se cumple. Pero si hacemos el análisis de resistencia que se encuentra aquí en esta imagen, podemos observar que la resistencia total está determinada por la suma de todas las resistencias presentes en el intercambiador de calor, de tal manera que la podemos encontrar así, donde por ahora el único término desconocido es este. Para nosotros pues no lo hemos definido. Pues bien, así es como se calcula una resistencia conductiva, con el logaritmo natural de la razón de sus diámetros sobre 2pi por la conductividad térmica por la longitud del intercambiador. Ahora, igualando estas dos expresiones, tenemos esta gran ecuación con la cual podemos hacer algo muy interesante. Pues ¿qué sucede? Que la pared de los tubos suele ser bastante pequeña, de tal manera que la resistencia de la pared va a ser prácticamente cero, y el área A sub I y A sub 0 va a ser igual. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque el espesor de la pared va a ser muy pequeñito, de tal manera que el área interna y el área externa va a ser prácticamente la misma, y no vale la pena complicarse en los cálculos solo por unas cuantas décimas. Y el otro patrón que tenemos es que la conductividad térmica del material es alta. Entonces en el denominador de esta expresión vamos a tener un número grandísimo, de tal manera que todo el término va a tender a cero y lo podemos despreciar. Vamos a ver esto más detalladamente aquí. Podemos cancelar este término, y en vista de que A sub I y A sub A van a ser igual, podemos denotar esto como A. Si denotásemos esto como A, podríamos sacar factor común de A aquí y aquí. Y al ser esto una igualdad, podemos seleccionar cualquiera de las tres. Si seleccionamos esta, tenemos aquí A, y al sacar factor común con este A, podemos cancelar las A, de tal manera que la resistencia total cuando no se presenta ensuciamiento está dada por esta expresión.
Pero como les había mencionado anteriormente, el ensuciamiento en sí viene siendo otra resistencia que se presenta en el intercambiador de calor, de tal manera que cuando hay presencia de ensuciamiento, la resistencia total se puede calcular con esta ecuación, donde R sub F es el factor de ensuciamiento. Y como uno de los objetivos de esta práctica era encontrar ese factor de ensuciamiento, podemos despejarlo de esta ecuación y tenemos que el factor de ensuciamiento está dado por esta expresión, donde U es el coeficiente global de transferencia de calor y H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, queremos calcular el factor de ensuciamiento, pero no tenemos ni U, ni HI, ni H sub 0. ¿Cómo podemos calcular esto entonces? Pues bien, vamos a explicar esto. Hemos puesto la ecuación aquí arribita, de tal manera que no nos olvidemos de qué es lo que queremos hallar. Primeramente vamos a determinar U. U está dado por la ecuación de diseño para un intercambiador de calor de tubos concéntricos, la cual es la siguiente. Y de aquí podemos despejar perfectamente U. Aquí se nos ha adicionado un término que es la diferencia de temperatura logarítmica media, delta TML. Y el área que es conocida, el área de intercambiador. Entonces ahora queremos calcular U y no tenemos delta TML. ¿Qué es esto de delta TML? Pues delta TML se puede calcular con esta expresión. Pero aquí parece que una expresión nos llevará cada vez a más incógnitas. Ahora resulta que desconocemos quién es delta T1 y quién es delta T2. Pues esto no es así como tan sencillo como que una fórmula lo diga. Para esto es necesario analizar la configuración del intercambiador, si está en paralelo o si está a contraflujo. Entonces vámonos a estas dos imágenes que están aquí. Este es un intercambiador de calor operando en paralelo, es decir, los fluidos caliente y frío fluyen en la misma dirección y sentido. Y este es un intercambiador de calor operando en contraflujo, es decir, por aquí fluye el fluido caliente en este sentido, mientras que el fluido frío va en este sentido. ¿Qué pasa? Delta T1 y delta T2 siempre va a ser la diferencia de temperaturas a los extremos del intercambiador. De tal manera que cuando se trata de un arreglo en paralelo, tenemos que delta T1 va a ser igual a la diferencia en la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la del fluido frío a la entrada, pues vamos a tenerlos fluyendo en la misma dirección. Y delta T2 va a ser la diferencia de temperatura del fluido caliente a la salida menos la del fluido frío a la salida. Caso contrario sucede cuando nuestro arreglo es en contraflujo, pues tenemos que a este extremo del intercambiador el fluido caliente a la entrada y el fluido frío a la salida, pero es así como se define delta T, caliente menos frío a un extremo del intercambiador, y aquí caliente menos frío a otro extremo del intercambiador, siendo que en este caso va a ser caliente a la salida, frío a la entrada, caliente a la entrada, frío a la salida, mientras que acá van a coincidir el caliente y el frío en que son ambos a la entrada y aquí ambos a la salida. Entonces, si ya tenemos delta T1 y delta T2, podemos calcular la diferencia de temperatura logarítmica media. Con esta podemos calcular U, y con U ya tenemos una parte del factor de ensuciamiento. Ahora nos falta determinar los coeficientes de transferencia de calor por convección en el fluido que circula por el flujo interno y que circula por el tubo externo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esto va a depender del régimen del flujo, de qué tan turbulento es el flujo. ¿Por qué? Porque esos H o coeficientes de transferencia de calor por convección son dados por un número adimensional conocido como número de Nusselt, donde la única incógnita que tendremos va a ser el H, pues la longitud está dada por el intercambiador y la conductividad térmica está dada por el material de este intercambiador, de tal manera que H lo podemos determinar así. Entonces, ¿cómo hacemos con Nusselt? Pues Nusselt es lo que va a depender del régimen del flujo. ¿Cómo así? Pues si tengo
el flujo en régimen laminar, en este caso es flujo en tuberías en régimen laminar, lo podemos calcular con esta correlación. Y si tenemos el flujo de la tubería en régimen turbulento, lo podemos calcular con esta ecuación. Entonces, para determinar H, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Saber en qué regímenes se encuentran nuestros flujos en el intercambiador de calor. Y con base a esto podemos decir que si el Reynolds, que es el número que nos permite determinar el Reynolds, determinar el régimen, es menor de 2300, el fluido se comporta en estado laminar. Y si el Reynolds es mayor que 10.000, esto se va a comportar como turbulento. Recalco que esto es para fluido en tuberías, pues también hay correlaciones para flujo externo, entre otras. El equipo para el estudio de la transferencia de calor está conformado por 3 intercambiadores. El primero es un intercambiador de calor de placas hecho con acero inoxidable. Luego encontramos un intercambiador de calor de tubo y coraza. Por último, encontramos un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Este equipo también cuenta con 2 tanques de una capacidad de 200 litros. Estos son encargados de almacenar el agua que se utilizará en la práctica. También cuenta con un rotámetro que nos ayuda a variar el caudal. También cuenta con una bomba, la cual es encargada de bombear el agua que utilizaremos en la práctica. También contiene una tubería de PVC por la cual va el agua. Esta tubería es cédula 80. Y la tubería por la cual va el aceite es una tubería de acero inoxidable de media pulgada. Este equipo cuenta con una tina de calentamiento, la cual es encargada de contener el aceite y calentarlo para su posterior paso a los intercambiadores. Y por último encontramos el gabinete de control, el cual nos mostrará todas las temperaturas en la práctica. Primero se debe conectar. Después de haber conectado el equipo, primero nos aseguramos de que el botón de emergencia esté en la posición adecuada. Luego colocamos el interruptor general en modo on. Y por último se deberán presionar los botones verdes, los cuales ponen en marcha la bomba y la tina de calentamiento. Si por alguna razón se debe detener el equipo de emergencia, se presiona el botón rojo en forma de hongo en el gabinete. Para apagar el equipo, primero se deben presionar los botones rojos correspondientes a la bomba y a la tina de calentamiento. Seguido de esto, se debe colocar el interruptor general en modo off. Por último, debemos desconectar el equipo. Al finalizar la práctica, el equipo se debe purgar. ¿Esto con qué objetivo? Pues se le debe sacar el agua que quedó dentro del intercambiador para que éste no se dañe con el pasar del tiempo. ¿Y esto cómo se realiza? Simplemente se retira el tapón que tiene el intercambiador y con ayuda de un recipiente se retiene el agua que le quedó dentro del intercambiador después de finalizada la práctica.
Para obtener un arreglo en paralelo, primero debemos abrir la válvula número 1. Luego abrimos la válvula número 3. Y por último abrimos la válvula número 4. Para obtener un arreglo en contracorriente, primero debemos cerrar las válvulas antes abiertas. Después debemos abrir la válvula número 1, al igual que la número 2. Y por último, abrimos la válvula número 5. Cabe aclarar que para hacer el cambio del arreglo debemos parar la bomba. Variamos el caudal con ayuda del rotámetro. Para empezar con la toma de datos, primero debieron suceder una serie de eventos. Primero, debemos escoger qué arreglo trabajaremos primero, si el paralelo o el contracorriente. Luego, debemos escoger un caudal de agua, ya sea el alto o el bajo. Y por último, debemos esperar a que el aceite llegue a una temperatura de más o menos 60 grados Celsius para abrir la válvula que permite su paso al intercambiador. Luego de que esto ha sucedido, nos dirigimos al gabinete de control, el cual nos muestra una serie de datos. T1 correspondiente a la temperatura de entrada del agua, T2 correspondiente a la temperatura de salida del agua, T3 correspondiente a la temperatura de entrada del aceite y T4 salida del aceite. También nos muestra las temperaturas medias, T5 temperatura media del agua y T6 temperatura media del aceite, al igual que nos muestra sus caudales. Estos datos fueron tomados alrededor de 12 minutos, que fue cuando estas sustancias llegaron a su equilibrio térmico, con un intervalo de 1 minuto entre cada toma de datos. Ahora llegamos a la parte más importante del desarrollo de esta práctica, los resultados, con los cuales esperamos cumplir cada uno de los objetivos planteados anteriormente, lo cual conlleva al cálculo del calor transferido por el aceite y el calor ganado por el agua, así como el cálculo de la eficiencia del intercambiador y el cálculo del factor de ensuciamiento. Para iniciar con el desarrollo de los cálculos, es necesario de que todos los datos obtenidos experimentalmente estén tabulados previamente. Además, es necesario conocer ciertos parámetros como son la densidad, el C sub P, la viscosidad, la conductividad térmica y el número de Prandtl para cada uno de los fluidos, así como el flujo másico, el cual se determina entre la relación que existe entre el caudal y el área del determinado o de la determinada tubería por la que circula el fluido, los cuales son necesarios para el desarrollo de los posteriores cálculos. Para calcular el calor ganado por el agua y el calor cedido por el aceite respectivamente, es necesario hallar un promedio entre los datos de temperatura obtenidos. Luego de esto se aplica la fórmula y se obtienen respectivamente los calores. El calor cedido por el aceite es como el valor teórico en esta experimentación y el calor ganado por el agua
sería como que el dato experimental. En base a esto vamos a calcular la eficiencia de nuestro intercambiador, para lo cual se usa esta expresión que fue explicada anteriormente, y para el cálculo de este Q máximo es necesario conocer el C del agua y el C del aceite. El C no es más que el producto entre el flujo másico y la capacidad calorífica de cada fluido. Y entre estos valores se escoge el Cmin, que en este caso es el C del aceite. Entonces, con este valor, con la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de entrada del fluido frío, se calcula el Q máximo. El calor máximo y el calor del agua, podemos calcular la eficiencia del intercambiador, que en este caso nos da un valor de 1,02%. Por último, se calcula el factor de ensuciamiento, para el cual es necesario calcular la diferencia de temperatura logarítmica media, la que, como se explicó anteriormente, depende del tipo de configuración del intercambiador, así como el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, así como el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor, tanto del flujo interno como del flujo externo, para los cuales es necesario seleccionar ciertas correlaciones que dependen del número de Reynolds y del número de Prandtl. Por eso, el siguiente paso es el cálculo del número de Reynolds. Entonces, con el número de Reynolds calculado y el número de Prandtl que ya teníamos previamente, podemos seleccionar la correlación con la que calcularemos los coeficientes de transferencia de calor. En este caso, la correlación escogida para el fluido interno, en este caso el aceite, es esta que observamos aquí, la cual es una correlación que abarca a todos aquellos fluidos que se mueven en un régimen laminar y que además tienen un número de Prandtl bastante grande. Y esta segunda que observamos aquí es la correlación obtenida para calcular el coeficiente de transferencia de calor para el fluido externo, es decir, para el agua, la cual es una correlación que sirve para aquellos fluidos que se mueven en un régimen turbulento y que tienen un número de Prandtl mayor a 0.6, y con los coeficientes de transferencia de calor y el coeficiente global de transferencia de calor podemos calcular el factor de ensuciamiento. De esta forma se procede para cada uno de los casos estudiados, con lo cual damos por concluido cada uno de los objetivos trazados. Análisis y discusión de resultados. Graficamos la temperatura versus el tiempo para cada fluido respectivamente. ¿Pero qué temperaturas? Las temperaturas de entrada, las temperaturas de salida y las temperaturas a mitad del proceso. Esta primera gráfica que encontramos aquí es para el agua. Podemos ver que la temperatura a la mitad del proceso se encuentra por debajo de la gráfica para la temperatura de entrada. ¿Qué sucede? Algo está pasando, porque lo ideal es que esta temperatura, o que la gráfica para la temperatura media, se encuentre entre la gráfica de temperatura al inicio y la gráfica de temperatura al final. Y esto básicamente se le atribuye a problemas en las termocuplas del intercambiador, cosa que no está sucediendo con el aceite, pues como observamos, la temperatura media pues evidentemente se encuentra
en el rango correcto, es decir, se encuentra entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Esto significa que evidentemente sí va a haber un cambio en las temperaturas, es decir, va a haber una transferencia de calor. Con estas gráficas podemos mostrar los resultados que obtuvimos, que el calor cedido por el aceite es mucho mayor al calor que gana el agua, lo que se transforma o lo que lleva a que el intercambiador tenga muy poca eficiencia. Podemos concluir que se obtuvo una mayor eficiencia en los intercambiadores, tanto para la configuración en paralelo como la configuración contracorriente, cuando se trabajó con caudales altos. Otra conclusión es que digamos que los resultados obtenidos no fueron los deseados, y esto se debe a que el aislamiento del intercambiador no es ideal, y lo que se comprueba observando que el calor que recibe el agua no es igual al calor que cede el aceite, lo que se transforma en una baja eficiencia de los intercambiadores.